La obra redentora de Cristo, parte 8. Estamos en este momento hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que ocurrió en la cruz del Calvario? La semana pasada examinamos una palabra del Señor, donde es la última palabra que Él dijo: consumado es. Dije la semana pasada de que iba a continuar con ahora nuestro Señor Jesucristo en la tumba. ¿Qué ocurrieron en esos 3 días y 3 noches que Él estuvo en la tumba? ¿Qué pasó? Pero antes de entrar en eso, hay algo que se me pasó la semana pasada. Sin lugar a duda, es tan importante como los otros temas que hemos tratado cuando nuestro Señor Jesús está en la cruz. Y es algo de gran significancia para cada uno de nosotros, como lo digo, como es tan importante todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y este tema de que voy a tratar ahora, son 2 temas que voy a tratar en esta mañana o en esta noche. Y uno de ellos es que ya lo hemos compartido con nuestros hermanos aquí en Canberra, en los estudios bíblicos, pero no hemos ido en profundidad. También lo hemos compartido con nuestros hermanos de habla inglesa y lo he compartido de una forma breve hace 2 prédicas atrás, pero quiero centrarme en esta oportunidad un poco más y dejarlo, como podríamos decir, establecido y claro. Es esto: el velo del templo se rasgó cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y este fenómeno, esta obra y esta situación sobrenatural que ocurrió en aquella oportunidad es de gran significancia, como lo digo, como es también todo lo que ocurrió en la cruz de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en la cruz, esas 6 horas que Él estuvo y cuando Él murió. Entonces, voy a hablar de este tema, de el velo del templo se rasgó en 2. Entonces vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 27. The Gospel of Matthew, chapter 27. Vamos a leer 2 pasajes que hablan de lo mismo. En el versículo 51 de Mateo 27, dice así, yo lo tengo ya escrito acá: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y en Marcos 15:38, Mark 15:38, dice lo mismo. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Mateo y Marcos escribieron lo mismo en este momento que nuestro Señor Jesucristo expiró o murió. Y es uno de los fenómenos, una de las cosas sobrenaturales que ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo murió, por encima de las otras cosas que ocurrieron en aquel momento. Y lo que quiero mencionar es esto, mis hermanos, es de que yo tenía la impresión por muchos años de que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el velo del templo que estaba en aquel tiempo en Jerusalén se rasgó. Se rasgó desde arriba hasta abajo, reconociendo que era un velo extremadamente pesado, extremadamente fuerte para que se pueda romper de esa forma. Eso es lo que entendía yo y lo que muchos hermanos en el cuerpo de Cristo tienen este entendimiento, que fue el velo del templo que se partió. ¿Para qué? Significando. La significancia de esto es también importante y creo que todos estamos correctos ahí. Es para que se abra el lugar y para que toda persona pueda entrar
en la presencia de Dios. Entonces, lo que yo estaba pensando, lo que yo pensaba es de que literalmente el velo del templo que estaba en este momento puesto en Jerusalén se partió por la mitad. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra y vemos la vida y el tiempo que el templo estuvo en pie, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz y murió y resucitó, por 40 años más el templo estuvo funcionando como templo, hasta que fue destruido en el año 70. Entonces, si literalmente el velo del templo se hubiera partido en dos, entonces ya no hay propósito para el sumo sacerdote de que haga sacrificio y entre al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Si es que el velo hubiese estado roto, entonces ya no existe, porque el centro de adoración del pueblo, de los ritos, del sistema religioso de Israel es el lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Es la presencia de Dios. Pero una vez roto, literalmente, ese templo, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, entonces ellos ya no hubiesen podido tener más sacrificios y no poder entrar porque se hubiese abierto. Entonces, cuando vamos al libro de Hebreos en el capítulo 9, vayamos a Hebreos capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 6 en adelante, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor: así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Esto hablando, el autor de Hebreos está hablando acerca de que cómo el tabernáculo estaba constituido. Estaba el tabernáculo en sí, habían dos cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí el autor dice la primera parte refiriéndose al lugar santo, en donde los sacerdotes tienen acceso a ese lugar para realizar todas sus actividades. Esto es lo que dice el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, esto es el lugar santísimo, la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8, este es importante. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿A qué se refiere de que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo? El propósito de Dios con la humanidad, con su creación, es de que todos podamos tener comunión con Él. No solamente el sumo sacerdote una vez al año, y eso con sangre de animales. Y esto es lo que dice el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo dándonos a entender que el camino al lugar santísimo o a la presencia de Dios todavía no se había establecido. ¿Por qué? Porque solamente un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar a esa presencia, nadie más, y una vez al año. Entonces, ¿qué es lo que continúa diciendo este versículo? Entre tanto, dice, entre tanto, aquí tenemos que hacer ¿cómo podríamos? No corrección, pero una
afinamiento, podríamos decir, de la Reina Valera, ¿ok? Porque aquí la Reina Valera ha puesto más palabras para no darnos el entendimiento apropiado. Yo he comparado este versículo 8 con muchas otras traducciones y la Reina Valera difiere en esto, ¿ok? Donde dice, voy a leer nuevamente el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué es lo que dice? El Espíritu Santo dando a entender que solamente un sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios, porque todavía no había sido hecho el camino hacia el lugar santísimo, mientras tanto el tabernáculo esté puesto, exista. Mientras el tabernáculo esté puesto, el sumo sacerdote será el único que podrá entrar al lugar santísimo, nadie más. Entonces, cuando ahora nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, dice la palabra que acabamos de leer en Mateo, de que cuando Él murió, cuando Él dijo consumado es, una de las señales de su muerte es esta, de que el velo del templo se partió, hablándonos de que había ahora acceso, que no solamente el sumo sacerdote entre, pero todos aquellos que pueden entrar por medio de Jesucristo. Pero repito, el velo que se rompió no fue el velo físico que estaba puesto en el templo en aquel momento. No fue el velo físico, porque ellos, los judíos, continuaron con sus ritos por 40 años más. Pero sí un velo se rompió, pero sí se rompió un velo. Y la palabra nos dice, ¿ok? La palabra nos dice. Entonces sigamos leyendo en el versículo 9, Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Él está hablando aquí en este momento de que todavía se tiene que practicar estos sacrificios, haciendo los sacrificios que no tienen poder en cuanto a la conciencia, dice. Tal vez no tenemos tiempo de meditar en todo esto, pero vayamos al versículo 11 porque esto es lo que quiero compartir. Pero estando ya presente Cristo. Aquí el autor dice, una vez ya hecho el sacrificio, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí Jesucristo está representando el verdadero tabernáculo. Ustedes saben de que el tabernáculo de Moisés y todo lo que existe en el tiempo del antiguo pacto es una sombra, como lo hemos hablado y lo hemos estudiado, es una sombra y un tipo de las cosas venideras, del verdadero. Es una copia del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Y eso es lo que dice el autor acá en este versículo 11. Ahora hay un mejor tabernáculo. Jesús viene representando este mejor tabernáculo, dice, no de esta creación, no física, no de esta creación, por el más, dice, amplio y más perfecto tabernáculo. Lo voy a leer nuevamente el versículo 11.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea que aquí nuestro Señor Jesús ya murió, ya resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero el autor está recalcando lo que aconteció cuando Jesús ya está ahora a la diestra del Padre. Entonces continúa diciendo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, por más amplio y más perfecto tabernáculo. Está hablando del tabernáculo celestial, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No el tabernáculo que construyó Moisés, el verdadero tabernáculo. Porque ese tabernáculo de Moisés fue una copia, un tipo. Por eso es que Dios le dice, ten cuidado de que hagas todas las cosas de acuerdo al patrón y a las instrucciones que te doy. Porque es de suma importancia que el tabernáculo de Moisés sea hecho de acuerdo a las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque hay el original en los cielos. Entonces continúo leyendo en el versículo 11. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El autor de Hebreos nos está llevando en este momento y nos está dando a entender qué es lo que ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo murió. No en lo físico, pero en lo espiritual. ¿Qué es lo que ocurrió en ese tabernáculo celestial? Dice de que no con sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo. No el templo que estaba en la tierra, no el templo que estaba en Jerusalén, pero en el verdadero tabernáculo que está en los cielos. Entró en el lugar santísimo, porque ese es el plan de Dios. El verdadero tabernáculo que está en los cielos. Porque lo que estaba en la tierra era una copia. Entonces Él entró de una vez para siempre. Voy a leer nuevamente. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿qué velo se rompió? En el siguiente capítulo, en el capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ahora tenemos libertad para entrar. No solamente el sacerdote una vez al año. Dice, ahora tenemos libertad para entrar. ¿Por qué? Porque el velo se ha partido. ¿Y cómo se partió? Esto es lo que dice el autor. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, ¿cuál fue el velo que se rompió? ¿De qué velo está hablando el apóstol Mateo? ¿De qué velo está hablando Marcos? Que se rompió cuando él murió. Está hablando del velo de su carne, que representa el velo que está en el tabernáculo celestial. Se dan cuenta la dualidad del significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su carne representa el velo del tabernáculo celestial. Ahora ese velo se ha roto, ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. De una vez para siempre, no más. Hay otro versículo en Colosenses 1:21, también el apóstol Pablo nos hace referencia de esta.
Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por medio de su carne. Y su carne es el velo del templo, el verdadero templo que se partió. Ahora todos tenemos acceso a su presencia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 19, el apóstol Juan nos da el entendimiento de este tabernáculo celestial. Dice el apóstol Juan, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se ve en el templo. Esto no es el arca del templo de Salomón, no es el arca del tabernáculo de Moisés, no es el arca, bueno, en realidad no había arca en el templo del templo que construyó Herodes el Grande. Esto no es el arca que nosotros tenemos conocimiento en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Este es el arca de ese tabernáculo o de ese templo celestial que Juan nos está dando a entender. Entonces reconocemos de que hay un templo. Nuestro Señor, nuestro Padre está sentado a la diestra, en su trono, y nuestro Señor Jesucristo está a la diestra. Y eso es real, no es de esta creación, no es de esta dimensión, es de una dimensión espiritual, pero es real. Y dice el Señor de que nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, con Cristo. Entonces, no solamente tenemos acceso por medio de Jesucristo a la presencia, al lugar santísimo, pero estamos sentados juntamente con Él. Lo que a mí tocó mucho fue esto de que el velo que se rompió, el tabernáculo que Cristo representaba, no es de esta creación. Y esto me hace acordar, mis hermanos, que cada uno de nosotros enseñamos y hablamos acerca de esta nueva creación. Es precisamente esta. No es de esta creación. Nuestra identidad, quienes somos ahora en Cristo, no es de esta creación. Es de una creación, de una nueva creación. ¿Se dan cuenta quiénes somos ahora como hijos de Dios? Tenemos la misma fachada, sí, pero nuestra verdadera identidad está adentro. No de esta creación, pero de la creación de allá, de nuestro Padre Celestial. Y esto es lo hermoso de lo que ocurrió cuando nuestro Señor Jesús murió. Consumado es, y el velo del templo se partió. El velo del templo, su carne, ahora todos tenemos acceso a su presencia. Y me encanta cómo pone el autor Hebreos acá y dice, así que hermanos, nuevamente el versículo 19, teniendo libertad. Mis hermanos, tenemos libertad. No tenemos que, en inglés, struggle. No puedo encontrar la palabra struggle. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que padecer para entrar ante la presencia de Dios. Dice que tenemos libre acceso a su presencia. Tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo. Y yo le voy a decir con toda sinceridad lo que
lo que Dios revela en su palabra, yo lo llevo a la práctica y lo llevo por fe. Y cada vez que yo me postro en el lugar santísimo, en ese lugar secreto donde estamos a solas con Dios, donde estamos cara a cara con el Señor, esto es precisamente lo que yo hago y lo que yo digo y lo que confieso y lo practico. Lo digo y lo practico porque lo creo. Entonces, cuando estoy postrado con mi Biblia, ahí, en rodillas, como ¿cómo se dice? En una posición de un feto. No sé si ustedes lo hacen así, pero yo lo hago así. Ahí le digo, Señor, te doy gracias, porque estoy ahora postrado ante ti. Señor, en el lugar santísimo. No del templo, pero de tu corazón. En el lugar santísimo de tu corazón. Porque ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos con Él. Antes yo oraba al Señor, decía, Señor, postrado a tus pies. Eso me imaginaba yo y lo hacía. Pero después el Señor me reveló de que hay un lugar más alto que sus pies y es su corazón. Porque Él quiere tenernos en su corazón. Entonces cuando yo me acerco a Él, yo en toda confianza, en plena libertad, me acerco ante Él. No hay ritos, no hay nada, simplemente el libre acceso ante su presencia y le digo, gracias Padre, porque vengo a adorarte, Señor, postrado en el lugar santísimo de tu corazón. Gracias por el acceso libre que tengo como hijo tuyo. Gracias, mi Dios. Y de ahí continúo. ¿Me entienden? Eso es como nosotros hacemos ahora como hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y qué maravilloso de que ahora cualquiera de nosotros podemos entrar a esa presencia en plena libertad. Y eso es como Dios quería que sea desde el inicio. Pero Adán metió la pata. Y tuvo que haber una solución. Y la única solución es Cristo. Se dan cuenta de la significancia de cuando ese velo se rompió. No el velo del templo físico, el velo del templo celestial, que es su carne. Amén. Amén. Esa es una parte. Todo esto está en la cruz, ¿ok? Todo esto está cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz. La primera palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba crucificado. Voy a hablar todavía de esto porque, como dije la semana pasada, tiene implicación. Esta palabra que dijo nuestro Señor Jesús tiene implicación con nuestro Señor Jesucristo en la tumba que estuvo 3 días y 3 noches. Vayamos y veamos en Mateo 12 qué es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de ir a la cruz, porque esto es importante que lo veamos también. Mateo capítulo 12, leamos desde el versículo 38, por favor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron,
¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces vemos por estos versículos, mis hermanos, de que Jesús nos está dando a entender de que Él va a estar muerto 3 días y 3 noches, así como Jonás. ¿En dónde? En el corazón de la tierra. Y luego en Juan 2:18 dice, si destruyen este templo, lo va a levantar en 3 días. O sea, de que hay un tiempo, hablando de esto, obviamente los judíos y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en aquel momento no tienen el pleno entendimiento qué es lo que iba a ocurrir, porque en este momento ni ellos saben, a esta altura no saben de que Jesús iba a ir a la cruz. No tienen ni idea de que Jesús va a morir. Entonces, pero Jesús les está hablando ya proféticamente de que esto iba a ocurrir. Lo importante de considerar cuando analizamos estos 3 días y 3 noches, si vamos al libro de Mateo, y me quiero profundizar en este momento, en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, nuestro Señor Jesucristo dice, esta es su primera palabra en la cruz. Cerca de la hora novena, en realidad, es las 3 de la tarde, cerca de las 3 de la tarde. O sea que nuestro Señor Jesús ya tiene casi 6 horas en la cruz, en este momento. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es de gran significancia porque cómo interpretamos esta palabra de desamparado. ¿Qué significa? Entonces, cuando hay teólogos o comentaristas que analizan esta palabra, entonces se tiene que dar la propia interpretación, qué es lo que significa desamparado. Dice que Dios, Él está clamando en este momento, Jesús está clamando al Padre. A Dios le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta y la interpretación que es más conocida, que yo también años atrás lo he escuchado y lo he enseñado, es de que como el Hijo, como nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, Él está llevando el peso de todos los pecados del mundo sobre sus hombros, sobre Él. Entonces, dice la interpretación, no la palabra, dice que el Padre ve a su Hijo en esa condición y Él dice de que se da la vuelta al Hijo y lo desampara. Lo desampara y se aparta de Él. Esa es una de las interpretaciones que se da. Personalmente yo pensaba eso, porque eso es lo que nos habían enseñado y eso es lo que yo también, sin realidad escudriñar la palabra, también lo decía. No estoy de acuerdo con esa interpretación. La otra interpretación que se le da a esta palabra cuando el Señor dice, ¿por qué me has desamparado? Es que se da la interpretación de que Jesús va a morir físicamente y va a morir espiritualmente. Porque sabemos que Él muere físicamente. Pero también se le da la interpretación de esto, va a ser desamparado por el Padre porque va a morir espiritualmente. Y el morir espiritualmente es apartarse de Dios.
Y muchos se preguntan, ¿el Padre y el Hijo en alguna vez estuvieron separados? Entonces, ¿qué es lo que se le da a la interpretación de que Él muere espiritualmente? Entonces, Él es una teoría que ha sido creada en el siglo pasado, no en el siglo pasado, en el siglo pasado, 1900, de que se predica mucho. Hay ciertos ministerios que lo predican y dicen de que Jesús murió espiritualmente y de que Él se fue al infierno y continuó sufriendo en el infierno, y el enemigo lo torturó por esos 3 días a terminar su obra expiatoria en el infierno. Entonces, cuando uno estudia las Escrituras, yo no estoy de acuerdo tampoco con esa interpretación. Porque no nos da, hay versículos que habla que Jesús, sí, como acabamos de leer en Mateo, que Él estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Pero el error está en qué significado tiene esto del centro de la tierra. ¿Qué cosa es? Muchos dicen que es el infierno. Pero la palabra no nos habla de eso. La palabra nos habla acerca del Hades, del Seol, que eso lo vamos a ver la próxima semana, el significado de este Hades y del Seol, no infierno. Y mucho menos que nuestro Señor Jesucristo continuó su obra expiatoria en el infierno, o sea, terminando de sufrir por el perdón de nuestros pecados. Para aquellas personas que tienen esa interpretación, no se dan cuenta de que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo consumado es porque está consumado. Él no tenía que continuar con ninguna obra expiatoria en el infierno. Y también dicen de que el diablo lo estuvo torturando por todo ese tiempo. Eso no es bíblico. Pero entonces, ¿qué es lo que significa cuando nuestro Señor Jesucristo dice? Y le voy a decir, eso es lo que acabo de decir, de que Jesús se fue al infierno a continuar sufriendo allá por los pecados del mundo. Son enseñados por ministerios bien conocidos en América. Acá no sé, en Australia, pero si yo le menciono los nombres de los que lo predican, se van a asombrar ustedes, pero eso lo enseñan. E inclusive enseñan esto, de que en este tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, y Él se hace pecado, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, y muere, y luego resucita, dice que nuestro Señor Jesucristo nace de nuevo. Eso es lo que enseñan ellos, que nuestro Señor Jesús nace de nuevo. Y son predicadores que tienen miles y miles de personas en sus congregaciones, de que Jesús nace de nuevo. Eso sí, en realidad es una herejía, porque nuestro Señor Jesucristo no tenía que nacer de nuevo. Nosotros sí, porque nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo naturaleza corrupta. Nosotros sí la tuvimos. Teníamos que morir a esa naturaleza y vivir a una nueva. Él no tenía. Él sí se llevó todos los pecados del mundo sobre su cuerpo, se los llevó a la muerte. Pero Él no murió espiritualmente. Y Él no se fue al infierno a que lo torturen. Él sí se fue al centro de la tierra que habla. Y eso lo vamos a meditar. Entonces, pero la próxima semana, pero ¿qué es lo que realmente significa cuando nuestro Señor Jesucristo dice, Padre, ¿por qué? No dice Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa? Algo tiene que significar. ¿Saben qué es lo que significa? Para mí fue de gran gozo ver esto en la palabra del Señor.
Vayamos al Salmo 22. Antes de entrar al Salmo 22, por favor, un momentito. He anotado aquí unos versículos. Esto es importante de decirlo. En Mateo 26, escuchen en Mateo 26, 50. Vayamos ahí nuevamente, perdón. Y si tenemos que empezar con el Salmo 22, la próxima semana lo hacemos. Pero déjenme establecer esto primero. Mateo 26, 50 en adelante. Aquí les doy ¿cómo se llama? Lo que está ocurriendo. Aquí ya nuestro Señor Jesucristo está a punto de ser arrestado. ¿Ok? Judas lo vende, Judas se acerca y le da un beso. Y vienen los soldados a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Le dice a Judas. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Se dan cuenta por este versículo y dicen Dios lo desamparó. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no te das cuenta de que yo puedo en este momento orar a mi Padre? Aquí dice mi Padre, pero cuando está en la cruz dice Dios mío, no dice Padre. Eso es de gran significancia, ¿ok? Entonces, aquí dice, si no te das cuenta que yo puedo orar a mi Padre en este momento y Él me manda, dice, 12 legiones de ángeles para que se encargue de todo esto. Dios no lo desampara en ningún momento, eso es lo que quiero decir. Dios no desampara, o el Padre no desampara a su Hijo en ningún momento, y aún menos cuando Él está en la cruz llevando los pecados de todo el mundo. Dios no lo desampara a su Hijo. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el versículo 54 dice, entonces le dice a Pedro, porque esta situación es a Pedro, porque Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a este hombre. Entonces el versículo 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Qué es lo que está diciendo en este momento Jesús? Le está diciendo a Pedro, Pedro, tú tomas espada, ¿no te das cuenta que tú estás obrando de acuerdo a este mundo? Pero yo puedo llamar a mi Padre en este momento y Él me viene a salvar. Y si no, y le dice, y si no, de otra forma, ¿cómo se van a cumplir las profecías? ¿Cómo se va a cumplir las profecías? Y esto es lo que le está dando a entender a Pedro. Entonces aquí en el versículo 55 continúa el Señor Jesús diciendo, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo tenía que ser cumplido, porque nuestro Señor Jesucristo cumplió como lo hemos dicho anteriormente, con más de 300 profecías en su vida y alrededor de más de 50 profecías cuando está Él en la cruz. En Lucas 24, Lucas 24, nuevamente aquí nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, pero quiero traer esto para que
veamos la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 44, nuestro Señor Jesús se aparece en el aposento alto y le dice a sus discípulos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, su primera palabra es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí nuestro Señor Jesucristo no está diciendo realmente por qué, Dios mío, me has desamparado. Ni tampoco el Padre se ha volteado porque no quiere ver a su Hijo con toda la carga de los pecados del mundo sobre Él. Yo le digo, nosotros que éramos pecadores cuando estábamos sin Cristo, en algún momento el Padre nos abandonó o nos rechazó o se dio la espalda a nosotros. Al contrario, cantamos una alabanza al Señor, la penúltima, que hablaba acerca de que cuál era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. El libro de Romanos en el capítulo 5, Pablo dice de que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tendemos a interpretar de que cuando el Padre ve a Jesús en la cruz, se voltea y dice, yo no puedo ver a mi Hijo en esa forma, así que me voy a separar, me voy a apartar de Él. Esa es una interpretación que se le da porque no entendemos lo que significa cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, mis hermanos? Esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Jesús está cumpliendo con las profecías del Salmo de David, el Salmo 22. El primer versículo del Salmo 22 es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese Salmo 22 es un salmo mesiánico. Él empieza a declarar lo que David había escrito 1000 años atrás. Y él está dando a declarar y a conocer de quién Jesús es. Él empieza a decir, en realidad él no relata todo el Salmo 22, dice el primer versículo y dice el último versículo. Dice el primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego el versículo 31 dice, la última línea, dice, traducido en la Biblia moderna, dice, consumado es. No es que literalmente el Padre haya abandonado al Hijo. Jesús está declarando la profecía que fue escrita por David hace 1000 años atrás y se cumple en ese momento. Y es por eso de que él no dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente lo que David escribió en aquel tiempo. David no tenía idea de esto. Era inspiración del Espíritu Santo en David y él escribió estos 31 versículos del Salmo 22. Y cuando leemos algunos de los versículos, no todos los versículos, pero muchos de los versículos en este Salmo se cumplen cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz. Hay un versículo que mientras estaba estudiando esto, hay un versículo que me impactó.
un minuto, deme un par de minutos y vamos. Vayamos al Salmo 22 rápidamente. A ver si nos concentramos en este Salmo la próxima semana. En el versículo 7. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. ¿Okay? Esto es lo que ocurre, esto es lo que dice David en este salmo. Vayamos ahora a Marcos 15, versículo 29. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarás. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo que dice David en el Salmo 22, versículo 7. Lo voy a repetir. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza. Versículo 29 de Marcos 15. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Exactamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo, mis hermanos? Jesús no está declarando que Dios lo abandona o que su Padre lo abandona. No es de que Él va a morir espiritualmente. Si Él va a morir espiritualmente, entonces ¿cómo es que puede liberar a muchos santos del Antiguo Testamento que habla la palabra del Señor en esos 3 días y en esas noches, en esas 3 noches? Él está declarando el cumplimiento de la profecía que está en el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan cuenta? El significado. Ok, gracias Señor te damos en el nombre de Jesús por este tiempo de meditar en tu palabra. Gracias por tu revelación, gracias por el entendimiento que tú nos das, mi Dios. Glorificamos tu nombre y oramos, mi Dios, para que esta palabra, que no simplemente sea conocimiento, Señor, intelectual, pero que sea de revelación en nuestro espíritu. Primeramente, darnos cuenta de que tenemos este libre acceso ante tu presencia, en plena libertad y tener comunión contigo, tener cara a cara comunión contigo, mi Dios. Lavados una vez para siempre con la sangre de Jesucristo, nuestro Rey. Y que, Señor, ahora podemos entender de que en ningún momento, Señor, Padre, tú abandonaste a tu Hijo Jesús. Al contrario, estuviste con Él, pero Él tuvo que someterse a tu voluntad de llevarse todos los pecados del mundo. Tú estuviste con Él en ese momento, al igual que estás con nosotros, Padre, cuando estamos enfrentando situaciones adversas en nuestras vidas. Tu palabra nos dice que tú nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás y no nos desampararás, mi Dios. Tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.